Siempre traigan, y yo les digo a mis alumnos de enfermería y a los alumnos de obstetricia, tráiganse una paprika, una manzana, un chocolate. Yo a mí personalmente a mí me importa que coman un poco, bueno, me van a traer su tupper, algo que tenga atrás, la caleta, pero para que se despierten. Un jugo de naranja. Chucha terrón, yo te yo no tengo que preocuparme, no, yo sé que están, que su cerebro con el CO2 que está aquí, más todo el estrés que están viviendo, comiéndose las uñas, que faltan como para acabarse el semestre, se quieren dormir. Pero traigan algo una chata de ron. Kevin, una chata de ron, Kevin. La citoquina, bien. Les mencionamos que les dije, vamos a leer lo que dice. Las citoquinas son proteínas producidas intracelularmente. Es decir, estas no están en el torrente sanguíneo así libremente y siempre, no. Estas solamente son estimuladas cuando se va a producir un evento, ya sea inmunológico, también puede ser hormonal. Hablando de nuestro tema, inmunológico. ¿Ya? Entonces, en ese momento, la maquinaria genética se activa. Ustedes han recibido ya su clase con el doctor, el licenciado Ortiz, el profesor César Ortiz, y les ha explicado todo, no todo esto, sino cómo se forma también, ¿no? Me imagino que síntesis de proteínas se han visto, ¿no? Al seguro que ya van a ver, ¿no? Pero ustedes se acuerdan de biología. Dicen que no, porque ahora ustedes están enseñando. Así que el profesor Gustavo, el doctor Gustavo, el profesor Pablo. Pero ustedes se acuerdan de cómo se ocurre la síntesis de proteína. Entonces, a la estimulación del gen se van a producir estas citoquinas. Para que se estimule el gen, obviamente tiene que haber pasado fases de reconocimiento, fases de activación, ¿no? Y se están produciendo las fases efectoras. Porque las fases efectoras es cuando estas citoquinas son liberadas para cumplir una función que puede ser regular a otras células o a la misma célula, o eliminar a otras células o eliminar a la misma célula. ¿Ya? Entonces, esas son las citoquinas. Ustedes van a hacer un seminario de esto. Funciones. Las citoquinas liberadas pueden comunicarse, provocar comunicaciones intercelulares. O sea, no necesariamente hay citoquinas de citotoxicidad, pero hay citoquinas de simplemente, que es muy importante, de comunicación, que llevan mensajes, activan otras células, nada más. Otras, activación de receptores, o sea, provoca, al llegar a la célula blanco, la citoquina provoca que esa célula blanco forme receptores. Provocan proliferación y diferenciación celular. Y, muy importante, lo que es la respuesta inmunológica, la famosa quimiotaxis, ¿ya? Y crecimiento y secreción de inmunoglobulinas, ¿ya? ¿Qué características tienen las citoquinas? Eso también lo van a ver ustedes en su seminario. Son redundantes. ¿Qué significa eso? Comparten, varias citoquinas pueden compartir la misma función. Esa es la redundancia. Varias citoquinas realizan lo mismo. Pleiotropismo. Pleiotropismo es que pueden actuar sobre muchos tipos celulares distintos. O sea, una misma citoquina puede actuar sobre varias células diferentes, ¿no? Y eso significa que en una célula, o sea, la célula sobre la que actúa la citoquina, expresa receptores para más de una citoquina. Ese es el pleiotropismo. El pleiotropismo es que la citoquina puede ir a varias células, activar varias células. Eso significa que las células tienen receptores para varias citoquinas. ¿Ya? Ahora, la clasificación por función, autocrinas. Las citoquinas que son liberadas estimulan o actúan sobre la célula que la formó. Eso es autocrina. Eso es algo que ustedes ya deben saber de este concepto. Paracrina restringe su acción a células cercanas a ella. Endocrina, cuando su acción es sobre otros órganos blancos distantes a ella. Clasificación por sitio o fase de respuesta, ¿no? Ahora, las citoquinas pueden ser proinflamatorias, que actúan en la respuesta inmune innata, ¿no? O en la inflamación. Aquellas citoquinas que favorecen la respuesta inmune celular, ¿sí? Después hay citoquinas que favorecen la respuesta inmune humoral. Y hay citoquinas que realizan funciones homeostáticas y que no son consideradas dentro del campo inmunológico, pero sí son citoquinas. ¿Ya? Entonces acá ven, miren, lo que les comentaba del T-helper 1 y el T-helper
Gracias a las citoquinas es por las que se puede diferenciar ese género. O sea, si bien acá es la célula presentadora de antígeno, depende mucho de la célula presentadora de antígeno, ¿sí? La liberación, el tipo de citoquinas que son liberadas de este CD4 aún no diferenciado, ¿no? Van a provocar, ¿no es cierto?, la diferenciación del TGL. Para formar TGL2, la interleuquina 4. Si la interleuquina 4 se libera, se va a diferenciar el TGL2, ¿ok? Y esta interleuquina 4 va a inhibir la formación de TGL1. Si se forma, en cambio, si se libera interleuquina 12, este CD4 se va a diferenciar en TGL1 y se va a inhibir la diferenciación de TGL2. Y entre estas liberaciones, ¿no?, se van a regular. La presencia de interleuquina regula la cantidad, ¿no es cierto?, la cantidad de población de esos TGL, ¿no? Y estas son todas las funciones con las que contribuyen las interleuquinas. Miren, el TGL1 todavía forma interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis, que son interleuquinas, y van a generar una serie de funciones: activación de macrófagos, de linfocitos T, oxonización. O sea, las citoquinas también participan dentro del fenómeno de respuesta inmunológica, ¿no? Y muy activamente. TGL2 puede formar todas estas: interleuquina 4, 5, 6, 9, 10, 2, y realizar otro tipo de funciones, y activar otro tipo de funciones. Entonces van a ver ustedes que las interleuquinas, y esto es lo mismo, ¿no? TGL, por acá está el TGL1, el TGL2, el linfocito T también, el linfocito T citotóxico también, y libera interleuquinas de carácter citotóxicos, uno de ellos, la interleuquina 1, ¿no? Y finalmente también, en el caso de las citoquinas, ¿ya?, también la liberación de interleuquinas por los linfocitos B, ¿sí?, son los que van a desarrollar a plasmocito para formar los distintos tipos de inmunoglóbulos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las citoquinas son las interleuquinas, ¿ya?, que generalmente son formadas por linfocitos T, ¿ya? Después los interferones, los tengo en esta receta por el seminario. Los factores de necrosis tumoral, las quimioquinas, que son formadas por los macrófagos principalmente, ¿no? Interferones, factores de necrosis tumoral, los factores de crecimiento de colonias. Todos los factores de crecimiento de colonias también son citoquinas. Dentro de cada uno de estos hay todavía tipos, como han visto. De interleuquinas hay como 20 interleuquinas. Interferones hay 3 interferones: alfa, beta y gamma. Factores de necrosis tumoral hay 2, alfa y beta. Quimioquinas también, igual que las interleuquinas. Y factores formadores de colonias también otros, ¿no? Porque hay epidermales, de macrófagos, de neutrófilos. Cuando hagan ustedes seminarios, sería bueno que vean, investiguen cuáles de todos estos interleuquinas, porque normalmente yo en mi seminario, los chicos, yo les pido interleuquinas específicas, ¿no?, para que puedan desarrollar, porque si no, es una muy largo. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces hablemos de la tolerancia. ¿Se acuerdan que mencionamos ayer? ¿Qué significa para ustedes tolerancia inmunológica? ¿Ustedes creen que es más bien una resistencia o más bien una no respuesta? Tolerancia. Vamos a ver, la tolerancia. ¿Qué creen? ¿Que es una resistencia? O más bien, mejor dicho, ¿tolerancia y resistencia serán igual? ¿O no? ¿Cierto? No. La resistencia ya implica que tú respondas, Claro, y lo ves. La tolerancia es que no haya respuesta. no hay respuesta. Ya, porque a veces no confunden, no, pero Claro. tolerancia debe ser igual que resistencia. Si yo tolero es porque resisto, ¿no? No en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico, la respuesta, la tolerancia significa que no responde nada. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es mío. No lo debo atacar.
La tolerancia es reconocer lo mío y no responder. Y hay mecanismos que provocan que la tolerancia se forme. Es más, una vez a mí cuando yo era estudiante hace muchos años, la profesora de inmunología nos puso un video, se supone que era parte del seminario, un video de un barrio en República Dominicana. Era un barrio completo, que se encargaba todas las familias de ese barrio de recoger la basura. Y vivían entre la basura, pues, o sea, eran como recicladores y basureros también, ¿no? Y se encargaban de eso. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasaba con esas personas? Había unos que se hincaban, ¿no? Lo que recogían lo hacían sin guantes, casi como a veces pasa aquí en los que recogen la basura, ¿no? A veces también cubiertos. Y ellos lo recogían sin guantes y todo, y a muchos declaraban que se habían pinchado con agujas, que se habían hecho cortes, y que no les había pasado nada, ¿no? Entonces esas personas, es más, los niños, entonces esas personas, y muchos de ellos habían vivido muchos años ahí, y tenían hijos, y algunos hasta nietos, que hacían lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado con esas personas? Preguntó la profesora. Habían adquirido la tolerancia. Y a nivel genético habían adquirido tolerancia, pues sus genes, sobre todas esas moléculas. Y de alguna manera sus hijos también estaban aquí. Lo estaban adquiriendo porque vivían en el entorno y porque también a través de los genes se estaba ya fijando ese fenotipo de tolerancia. Ellos no respondían, no que se les daba fiebre, se les hinchaban nada, ni se les hinchaba nada. Ni hincaban y no les pasaba nada. Se hincaban con agujas de hospital, de unas usadas. Y no les pasaba nada. Entonces esta persona adquirió tolerancia. Muy importante la tolerancia. ¿Y dónde es que se ve la tolerancia? La tolerancia se ve a nivel principalmente de los órganos centrales, del timo, de los timocitos, ¿eh? Y acá no lo he puesto, y de la médula ósea. Principalmente del timo. Es una tolerancia principalmente de las células T. Las células T son las que tienen que adquirir el nivel de tolerancia. Por ejemplo, esta es una selección negativa, es decir, este linfocito T reconoce una célula. Recuerden que yo les dije, la célula presentadora, el complejo mayor de isocompatibilidad presenta lo extraño como lo propio. Se lo tiene que mostrar al linfocito T para que el linfocito T reconozca. Si reconoce que es extraño, lo tiene que eliminar. Y si reconoce que es propio, el linfocito T no debe eliminar. ¿Ya? Entonces, si este linfocito T reconoce lo propio, inmediatamente va a ser eliminado. ¿Qué cosa? El linfocito T. Va a generar sobre el linfocito T la famosa muerte celular programada o apoptosis. ¿Ya? Que no es una apoptosis. ¿Ya? O si no, a nivel químico, lo que se va a formar son células T especiales, llamadas células T reguladoras o también células T supresoras, ¿no? Vamos a ponerle TR o TS. Estas células son las que van a regular a aquellos linfocitos que sean autorreactivos, es decir, aquellos que reaccionen con mi propia célula. Los regulan, los inactivan para que no respondan. De tal manera que se vaya alcanzando una tolerancia, ¿no? Entonces hay desarrollo de células T reguladoras. ¿Qué debe ser una tolerancia inmunológica? ¿Qué debe tener? Pues obviamente especificidad. ¿Sí? Señor Comeca, no se duerma. No se duerma. Dame un chocolate. Está amanecido. Está amanecido. ¿Y no has Yo puesto? estoy así con la adrenalina al máximo. Siempre lo vemos, sí, es que llego cansado, ¿verdad? ¿No has expuesto? ¿Ustedes creen que esta clase, yo no hablaba? Así que ¿No has expuesto? yo siempre los admiro a mis alumnos. En los frente de los padres del seminario, cómo hablan. Yo no hablaba. Muda me quedaba. Y siempre decía, yo no voy a ser profesora, le decía a mi esposo. Y mi esposo, sí, con mi esposo. En ese tiempo era estudiante, no nos llevábamos muy bien. Siempre me ganaba, él no estudiaba, parecía Pachar, no estudiaba. En bioquímica se sacaba 17, 18, y yo
11. Un día, me contaba una, me agarró odio, porque todos, así como ustedes, éramos menos, ¿no? 60 alumnos querían suspender un examen. Y yo me cerré. Firmaron 59 y yo no firmé. Y el profesor dijo, tienen que firmar los 60, si no, no suspenden. Por él lo hice, y él me casó con él, estamos 14 años juntos. Y no suspendieron. Y mis amigos me agarraron bronca, pero él sí le dio un golpe. Y cuando fue a ver la nota, es verdad, se sacó 17 otra vez y me saqué 11. Yo lo digo, no, por eso yo les digo a todos, la nota no es lo que refleja lo que ustedes saben. No significa que el señor que saque 11 y el señor que 17, ay, wow, ¿cuánto sabe? No. Los exámenes siempre uno lo pone nervioso. Pero obviamente uno ve en el récord de la persona. Bueno, empezó con 5, subió a 10, está en 11, bueno, se está esforzando y el alumno, y dale, chanque, pero él lo está haciendo. ¿Ya? Por eso siempre yo digo, no es que sea. O sea, y no estoy diciendo que acá el primer alumno, ay, ese no importa. No. Acá todos son importantes. Tu esfuerzo, porque de repente ese chico que se sacó 18 se está esforzando, ese chico también me amaneció hasta las 5 de la mañana, pero imagínate, me saqué 19. Y mañana tengo otro examen. Me dejo meter. Es el esfuerzo, lo que importa y lo que. ¿Ya? Por si acaso. ¿Va? Entonces, y al final yo lo hablaba y decía, no, te voy a enseñar. Y terminé enseñando. Y me gusta, para mí es una catarsis. Cuando hablo ya. Llevo 10 años dictando clases, enseñando. Y me gusta. Sale loca, ¿no? ¿Loca? Casa. No, casa. Bueno, ya, la tolerancia tiene que ser específica, proviene del reconocimiento, tiene que ser específica, ¿por qué? Porque nuestros linfocitos de todas maneras tienen que reconocer a ese antígeno. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo se llamaba el antígeno? Tolerógeno. Tienen que reconocerlo, ¿sí? Pero ¿como qué? Como propio. ¿Para qué? Para no eliminarlo. O sea, de todas maneras tiene que haber esa memoria inmunológica en el linfocito. Entonces por eso dice, ya que proviene del reconocimiento de los autoantígenos o también tolerógenos. ¿Ya? Definitivamente hay un desarrollo del linfocito T especializado, el famoso linfocito T regulador, como les dije. En nuestro timo, ¿no? Para regular a esos linfocitos T autorreactivos, es decir, que generan, que dañan a nuestras propias células, tiene que haber un linfocito T que los regule, que los suprime. Si es que no los llevan a generar muerte, que los suprime. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de tolerancia? ¿Cómo es que esos linfocitos T regula o elimina aquellas células que pueden ser autorreactivas, que nos pueden atacar? La apoptosis, la muerte celular programada. La anergia es esto, ¿ya? Que es la inactivación celular. ¿Qué es anergia? Anergia. Inactivación celular sin apoptosis. ¿Ya? O bien una supresión de activación linfocitaria. Una supresión también. ¿Ya? Entonces, la anergia o la apoptosis inactivan esa célula autorreactiva y no atacan a lo nuestro a estar alcanzando la tolerancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los niveles? Ya, los niveles tienen que partir primero al nivel central, es decir, que te va a ocurrir esta inactivación de células autorreactivas en los órganos centrales, los órganos linfoides primarios, como la médula ósea y el timo. Son los centrales donde se forman, donde van a madurar, donde van a adquirir sus receptores. O bien, empecemos de acá. Entonces, si hay una célula autorreactiva, es decir, una célula que reconoce mi propio antígeno y está por el proceso de activación, inmediatamente en el órgano central, su maquinaria genética activa otros genes que son los de apoptosis y ocurre en él una muerte celular. Por eso se llama delección clonal del linfocito. Específica para antígenos células presentadoras de autoantígenos que puedan ser activadas. Habrá algunas
personas que de repente clones de estas que puedan madurar, ¿no es cierto? Y pasar esta selección, ¿no es cierto? Esta selección. O sea, acá hay una primera, en los órganos centrales hay una primera eliminación de células autorreactivas. Pero habrá algunas que pasen y lleguen a los órganos periféricos. Y en los órganos periféricos vuelve a pasar otra vez todo el prorrateo. A ver, ¿estas funcionan o no funcionan? Entonces, acá está. Si son autorreactivas, es decir, dañan a nuestras células, ¿no? Responden contra tolerógenos. Entonces, estas o bien sufren una apoptosis o bien no van a sufrir una anergia, como les comenté, una inactivación de esas células en los órganos periféricos. Generalmente la apoptosis se lleva en los órganos en el sistema linfoide central, en el timo y en la médula ósea roja, mientras que en los periféricos lo que se puede llevar una apoptosis, detección clonal o una anergia, una inactivación de las células autoinmunes, ¿ya? Para que no pasen de ahí, para que no vayan a ocurrir de que estas se queden flotando. Si estas se quedan activas, va a generar una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Claro. Y bueno, aquellas que no tengan problemas con antígenos extraños, pues simplemente pueden producirse, realizar fase de reconocimiento y se realizar fase de activación. O sea, hay una primera selección, una segunda selección. Primero en los órganos centrales y después en los periféricos, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar, ya brevemente, no quiero que aprendan eso, sino de que cómo ocurre la tolerancia fetal. No puede ver esta diapositiva, se me filtró, esto es lo que estaban los alumnos de obstetricia, pero así rápido. ¿Cómo es que ocurre la tolerancia entre madre e hijo? Básicamente porque hay un T supresor o regulador que se forma a nivel del timo y que va a madurar, ¿no es cierto?, en los nódulos linfoides, ¿no es cierto?, llamado FOXP3. Es un tipo de linfocito T regulador que lo forma el feto. Ese linfocito T regulador, ¿ya?, lo que va a hacer es mostrar antígenos fetales y también antígenos maternos. Y va a ir sondeando todas las células maternales. Aquella que detecte reactiva contra sus propias células no le va a generar apoptosis. Lo que le va a generar es una inactivación, una anergia, para que esa célula no responda contra ella. Eso se llama tolerancia fetal. La tolerancia fetal, si bien puede provenir de la madre, más proviene de aquellas células, la genera el feto. El feto genera moléculas que permiten que las células evitan, mejor dicho, que las células maternas, ¿no es cierto?, respondan hacia él. Entonces, repito, en el timo se forma este tipo de célula T especial, que va a eliminar también sin interleuquinas, ¿no?, y que se va a madurar, ¿no?, en el nódulo linfático, los nódulos linfáticos fetales, y va a desarrollar como una célula linfocito T regulador, conocido como FOXP3, que es el que va a presentar, ¿no?, va a unirse, ¿no?, va a comenzar a presentar péptidos maternos igual péptidos fetales, ¿no? A los péptidos maternos no va a haber ningún problema, pues no es cierto. Si muestran péptidos maternos, la célula no va a responder. Entonces va a verificarlos con también sus péptidos fetales. Si la célula responde, por acá hay una célula, si la célula se activa y va para realizar una fase vectora, inmediatamente este FOXP3 va a eliminar interleuquinas, citoquinas, que lo que van a hacer es inactivar al linfocito. ¿Para que no? No, acá no hay una apoptosis, ¿ya? No es que en las células fetales van a generar una apoptosis. En estas células fetales son pluripotentes, ¿no?, que van a formar, ¿no es cierto?, antígenos HLA, tanto que muestran péptidos maternos como aquellos que muestran péptidos foráneos. ¿De qué péptidos estamos hablando para la madre? ¿Cuáles son los extraños? El feto. O sea, va a haber una respuesta de todas maneras, joven. En el embarazo pasa eso, porque es un parásito que es el bebé. La mitad de esos genes son extraños, pues. Son del padre. O lo quieras o no lo quieras, lo ames o lo ames mucho.
Es la mitad, son extrañas para la mamá. Entonces, de todas maneras, habrá una respuesta inmunológica. Pero ¿por qué no lo tolera? La mamá 9 meses, no pobrecita. ¿Por qué? No pasa nada. Sobre todo los 3 primeros meses. Ahí ven el trabajo del feto, del linfocito. Miren desde cuándo trabaja el sistema inmunológico fetal para generar moléculas específicas que inhiban esta respuesta inmunológica, la tolerancia fetal. Volviendo a lo que vendría a ser la tolerancia no inmunológica nuestra. La tolerancia del T puede ser central o periférica. La tolerancia central, los timocitos con afinidad a autoantígenos van a ser eliminados. Lo hemos dicho, apoptosis. La periférica del T, hay una anergia, una inducida por los T supresores y reguladores. En el caso de B también hay una tolerancia, ¿no? Los linfocitos B vírgenes, capaces de formar inmunoglobulinas o autoinmunoglobulinas, sufrirán de elección clonal, se eliminarán, o bien cambiarán su especificidad. Y una tolerancia periférica, ¿no? El linfocito B tendrá capacidad de reconocimiento. Aquellos linfocitos B con capacidad de reconocimiento y de formar autoinmunoglobulinas sufrirán anergia. Siempre en las tolerancias periféricas se producirá principalmente más una anergia. En cambio, en las centrales ya es una apoptosis. O sea, una muerte celular programa. Casi no se ven las anergias, ¿ya? Por eso es que de todas maneras las enfermedades autoinmunes persisten. Porque vamos a ver mañana, si Dios quiere, nos alcanza el tiempo, la autoinmunidad es justamente en algunas personas por algunas infecciones prolongadas o sensibilidad a algunos parásitos o bacterias, que esas linfocitos T o B inactivos se activan otra vez y comienzan a generar autoinmunidad. El famoso Vistal. Bueno, preguntas hasta aquí.